Caracas no siempre fue sinónimo de crisis. Hubo un tiempo, no tan lejano en términos históricos, en el que esta ciudad representaba una promesa, una capital que brillaba, que atraía inversiones, talento y migrantes de toda la región. Una ciudad que crecía hacia arriba, hacia los lados y hacia el futuro, convencida de que su riqueza era inagotable. Para entender el error económico que destruyó Caracas, primero hay que regresar a ese momento en el que casi nadie imaginaba el final. Porque las grandes caídas no comienzan con caos, sino con euforia. Durante gran parte del siglo XX, Caracas fue el corazón financiero y simbólico de un país que descubrió, casi de golpe, una fuente de riqueza capaz de transformarlo todo. El petróleo no solo cambió la economía, cambió la forma de pensar. A partir de la mitad del siglo pasado, los ingresos provenientes de la exportación energética crecieron de manera acelerada, impulsando una expansión del gasto público, grandes obras de infraestructura, modernización urbana y una sensación generalizada de prosperidad permanente. La ciudad se convirtió en el escaparate de ese éxito. Autopistas, edificios modernos, centros financieros y barrios enteros surgieron bajo la lógica de que el dinero siempre estaría ahí. Ese fue el primer punto crítico, aunque en ese momento nadie lo vio como un problema. Caracas empezó a depender no solo del petróleo, sino de la idea de que el petróleo podía sostenerlo todo. La economía nacional se organizó alrededor de un solo eje, y la capital fue el reflejo más evidente de esa concentración. Industrias alternativas quedaron relegadas, la producción interna perdió competitividad y el modelo económico comenzó a girar alrededor del consumo financiado por ingresos externos. Era un crecimiento rápido, visible y seductor, pero profundamente frágil. En las décadas siguientes, esta dinámica se intensificó. El Estado asumió un rol cada vez más protagónico como distribuidor de la riqueza. Caracas se acostumbró a vivir de decisiones centralizadas, de presupuestos inflados en tiempos de bonanza y de una estructura económica que premiaba el acceso al poder más que la eficiencia productiva. La ciudad creció, pero lo hizo de manera desigual. Mientras algunos sectores disfrutaban de servicios, empleo y estabilidad, otros comenzaban a quedar al margen, dependiendo de subsidios y soluciones temporales que no atacaban las causas profundas. El problema no fue solo económico, sino cultural. Se instaló una narrativa peligrosa, la de que la riqueza natural garantizaba el bienestar sin necesidad de planificación a largo plazo. Las crisis internacionales del precio del petróleo, que comenzaron a sentirse con fuerza hacia finales del siglo XX, fueron advertencias claras. Cada caída en los ingresos exponía las debilidades del modelo. Sin embargo, en lugar de corregir el rumbo, las respuestas tendieron a profundizar la dependencia, aumentar el control estatal y postergar reformas estructurales que podían resultar impopulares en el corto plazo. Caracas empezó a mostrar fisuras. El crecimiento urbano desordenado, la presión sobre los servicios públicos y la informalidad se hicieron cada vez más visibles. La ciudad seguía funcionando, pero ya no avanzaba con la misma solidez. Aún así, la percepción externa y, en muchos casos, interna, seguía siendo optimista. Se confiaba en que un nuevo ciclo de altos precios devolvería el equilibrio perdido. Esa expectativa se convirtió en una trampa recurrente. Con la llegada del nuevo siglo, el modelo económico entró en una fase decisiva. La combinación de altos ingresos energéticos y un discurso centrado en la redistribución aceleró cambios profundos en la estructura del Estado y del mercado. Se ampliaron los controles, se redefinieron reglas económicas y se reforzó la idea de que la planificación central podía corregir desigualdades históricas de manera rápida. En Caracas, estas decisiones se tradujeron en un aumento del gasto público, una expansión de programas sociales y una mayor intervención en sectores clave de la economía. Durante un tiempo, los efectos parecieron positivos. El consumo creció, la ciudad mantuvo su ritmo, y muchas familias experimentaron mejoras inmediatas en su calidad de vida. Pero debajo de esa superficie, la economía comenzaba a perder flexibilidad. La producción local se debilitó aún más. Las importaciones se volvieron esenciales para sostener el abastecimiento,
y el sistema financiero empezó a mostrar señales de tensión. Caracas, como centro administrativo y político, absorbía estas dinámicas de forma directa. El error económico, que más tarde destruiría a la ciudad, no fue una sola decisión, sino una acumulación de desequilibrios tolerados y, en algunos casos, celebrados. La falta de diversificación, el debilitamiento de la institucionalidad económica y la dependencia extrema de un solo ingreso dejaron a Caracas expuesta a cualquier cambio brusco en el contexto internacional. Cuando las condiciones externas comenzaron a deteriorarse, la ciudad ya no tenía margen de maniobra. A partir de ese punto, cada ajuste se volvió más costoso. La escasez, la inflación y la pérdida de confianza no aparecieron de un día para otro. Se instalaron lentamente, erosionando la vida cotidiana. Lo que antes era una capital vibrante empezó a transformarse en un espacio de incertidumbre constante. Comercios cerraban, servicios fallaban y la planificación urbana quedó atrapada entre la falta de recursos y decisiones improvisadas. Pero este es solo el comienzo de la historia. Para entender cómo Caracas pasó de ser un símbolo de prosperidad a un ejemplo de colapso urbano y económico, es necesario avanzar un paso más y observar el momento exacto en el que las decisiones dejaron de ser reversibles. En el siguiente bloque, la ciudad entra en una etapa donde los errores ya no solo se acumulan, sino que se aceleran, empujando a Caracas hacia un punto de no retorno. Al fijar artificialmente el valor de la moneda, se generó una brecha creciente entre el tipo de cambio oficial y el valor real determinado por la oferta y la demanda. Esta distorsión creó un sistema desigual, donde el acceso a divisas se transformó en un privilegio administrado desde el poder central. Empresas ubicadas en Caracas dependían de autorizaciones burocráticas para importar insumos, mientras que otras quedaban excluidas del sistema, empujadas a la informalidad o al cierre definitivo. La ciudad comenzó a perder su tejido empresarial de manera silenciosa, pero constante. A medida que las importaciones se volvieron más complejas, la escasez empezó a manifestarse en la vida cotidiana. Productos básicos dejaron de estar disponibles con regularidad, y los habitantes de Caracas comenzaron a adaptar su rutina a la incertidumbre. Las filas se hicieron parte del paisaje urbano, no como una anomalía temporal, sino como una consecuencia estructural de un sistema que ya no podía abastecer a su propia capital. El consumo, que durante décadas había sido el motor visible de la ciudad, se convirtió en una experiencia marcada por la ansiedad. La respuesta oficial fue, nuevamente, profundizar el mismo camino. Se reforzaron los controles, se ampliaron las regulaciones y se incrementó la participación directa del Estado en áreas productivas y comerciales. Muchas empresas pasaron a manos públicas bajo la promesa de garantizar eficiencia y soberanía económica. Sin embargo,
La falta de experiencia operativa, sumada a restricciones financieras crecientes, redujo aún más la capacidad productiva. Caracas, lejos de beneficiarse, sufrió un deterioro acelerado de servicios y abastecimiento. Al mismo tiempo, el gasto público continuó creciendo, sostenido cada vez más por emisión monetaria. La ciudad comenzó a experimentar un fenómeno que hasta entonces había sido marginal: una inflación persistente que erosionaba el salario real. Lo que antes era un problema técnico empezó a convertirse en una crisis social. Los ingresos ya no alcanzaban para cubrir necesidades básicas, y la planificación financiera de las familias se volvió imposible. Caracas dejó de ser una ciudad predecible. Cada día traía nuevas reglas, nuevos precios y nuevas incertidumbres. El sistema financiero urbano también se vio afectado. Con tasas de interés distorsionadas y un entorno de alta inflación, el crédito perdió su función tradicional. Ahorrar dejó de tener sentido, invertir se volvió un riesgo extremo, y el capital comenzó a buscar refugio fuera del país. Este proceso no ocurrió de forma abrupta, sino gradual, drenando recursos humanos y financieros de la ciudad. Profesionales, emprendedores y técnicos comenzaron a emigrar, llevando consigo conocimientos clave para el funcionamiento urbano. La infraestructura de Caracas, construida en tiempos de abundancia, empezó a mostrar signos claros de abandono. La falta de inversión sostenida y el uso intensivo sin mantenimiento adecuado afectaron servicios esenciales como transporte, electricidad y suministro de agua. Cada falla aislada se sumaba a un deterioro general que afectaba la productividad y la calidad de vida. La ciudad seguía operando, pero lo hacía bajo una presión constante que debilitaba su estructura interna. En este contexto, la economía informal creció de manera acelerada. Actividades no reguladas se convirtieron en una estrategia de supervivencia para miles de personas. Caracas se transformó en un espacio donde coexistían sistemas paralelos: uno formal, cada vez más rígido y disfuncional, y otro informal, flexible pero precario. Esta dualidad profundizó la desigualdad urbana y fragmentó la experiencia cotidiana de la ciudad. El error económico ya no era solo una cuestión de cifras o políticas, sino una realidad visible en cada esquina. La pérdida de confianza se convirtió en un factor determinante. El punto de quiebre para Caracas no llegó con una sola decisión ni con un solo evento externo. Llegó cuando todas las debilidades acumuladas del modelo económico coincidieron en el peor momento posible. La ciudad entró en una fase donde ya no existían amortiguadores. Las reservas financieras eran limitadas. La producción interna estaba debilitada, y la capacidad del Estado para sostener el sistema comenzó a agotarse. A partir de entonces, cada intento de corrección generaba efectos secundarios más graves que el problema original. La caída prolongada de los ingresos externos redujo drásticamente el margen fiscal. Caracas, acostumbrada durante décadas a funcionar como el centro redistribuidor de recursos, empezó a sentir una contracción severa. Programas, subsidios y servicios que habían sostenido la estabilidad social comenzaron a deteriorarse. La respuesta volvió a ser la misma: aumentar la emisión monetaria para cubrir déficits crecientes. Ese mecanismo, utilizado de forma reiterada, terminó por destruir cualquier ancla de estabilidad económica. La inflación dejó de ser un fenómeno controlable y se convirtió en el eje central de la crisis urbana. Los precios comenzaron a cambiar
con una velocidad que superaba la capacidad de adaptación de la población. En Caracas, el salario perdió su función básica como unidad de intercambio. El dinero dejó de representar valor futuro y se transformó en un instrumento de uso inmediato. Las familias ya no pensaban en ahorro, inversión o planificación, sino en sobrevivir al día siguiente. La economía emocional de la ciudad cambió por completo. El comercio formal prácticamente colapsó. Muchos negocios cerraron no por falta de clientes, sino por imposibilidad de reponer inventario o establecer precios coherentes. Las cadenas de suministro se fragmentaron y el abastecimiento se volvió irregular e impredecible. Caracas pasó de ser un centro de consumo regional a una ciudad donde conseguir productos básicos se convirtió en una tarea diaria. Este proceso no solo afectó la economía, sino la percepción misma del tiempo y del esfuerzo urbano. En paralelo, el mercado cambiario informal se consolidó como referencia real. Aunque oficialmente negado, se transformó en el único mecanismo funcional para fijar precios y transacciones. Esta dualidad profundizó la desigualdad, ya que solo algunos sectores tenían acceso a ingresos en moneda fuerte o mecanismos de protección frente a la inflación. Caracas comenzó a dividirse entre quienes podían adaptarse al nuevo sistema y quienes quedaban completamente expuestos a la pérdida constante de poder adquisitivo. La migración masiva se convirtió en una consecuencia directa del colapso económico. La ciudad empezó a vaciarse de capital humano en una escala inédita. Profesionales, técnicos, comerciantes y trabajadores especializados abandonaron Caracas en busca de estabilidad. Este éxodo tuvo un efecto multiplicador devastador. Cada persona que se iba representaba no solo una pérdida laboral, sino una ruptura en redes sociales, productivas y comunitarias que sostenían el funcionamiento urbano. La presión sobre los servicios públicos alcanzó niveles críticos. La falta de recursos, combinada con una demanda constante y una infraestructura envejecida, provocó fallas recurrentes. Cortes eléctricos, interrupciones en el suministro de agua y colapsos en el transporte dejaron de ser excepciones. Caracas se convirtió en una ciudad donde la normalidad era la interrupción. Esta inestabilidad constante redujo aún más la productividad y aceleró el deterioro económico. La economía informal, que había crecido como respuesta inicial, se transformó en el principal motor de subsistencia. Sin embargo, este sistema paralelo tenía límites claros. Sin acceso a crédito, protección social ni estabilidad, millones de personas quedaron atrapadas en actividades de bajo rendimiento. La ciudad seguía en movimiento, pero sin capacidad real de generar crecimiento. Caracas entró en una dinámica donde el esfuerzo no se traducía en progreso. A nivel psicológico, el impacto fue profundo. La incertidumbre permanente alteró la relación de los habitantes con la ciudad. El espacio urbano dejó de ser un lugar de oportunidades y pasó a percibirse como un entorno hostil. La planificación de vida se redujo a horizontes cada vez más cortos. Esta pérdida de perspectiva colectiva debilitó aún más la cohesión social, generando desconfianza y fragmentación. El error económico en esta etapa ya no podía corregirse con ajustes técnicos. Se había transformado en una crisis sistémica, donde economía, instituciones y tejido social colapsaban de manera simultánea. Caracas dejó de ser solo una ciudad en crisis y pasó a ser un símbolo de lo que ocurre cuando un modelo se sostiene demasiado tiempo ignorando sus límites estructurales. Pero aún faltaba un capítulo decisivo: el momento en el que la crisis económica se convierte en una transformación irreversible del espacio urbano, redefiniendo la ciudad, sus dinámicas y su futuro. En el próximo bloque, Caracas enfrentará las consecuencias finales de este proceso, cuando el colapso deja de ser temporal y se convierte en una nueva realidad permanente. Cuando una crisis económica se prolonga más allá de cierto punto, deja de ser solo un problema de cifras y pasa a reconfigurar físicamente a la ciudad. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Caracas. El colapso ya no se manifestaba únicamente en indicadores macroeconómicos, sino en la forma en que la ciudad funcionaba, se movía
y sobrevivía. El espacio urbano comenzó a adaptarse a la escasez, a la informalidad y a la pérdida de confianza, generando una transformación silenciosa pero profunda que marcaría a Caracas por décadas. El deterioro del sistema productivo tuvo un efecto directo en la estructura urbana. Zonas comerciales, que durante años habían sido centros de actividad, comenzaron a vaciarse. Locales cerrados, edificios subutilizados y calles con menor flujo se volvieron parte del paisaje cotidiano. La ciudad dejó de expandirse y empezó a contraerse, no porque su población desapareciera de inmediato, sino porque la actividad económica ya no justificaba el uso intensivo del espacio. Caracas comenzó a funcionar a medias, como una ciudad diseñada para un volumen de vida que ya no existía. La movilidad urbana fue una de las primeras víctimas visibles. El transporte público, dependiente de subsidios, repuestos importados y mantenimiento constante, empezó a fallar de manera sistemática. Rutas se redujeron, frecuencias desaparecieron y los tiempos de traslado se volvieron impredecibles. Esto no solo afectó la comodidad, sino la productividad. Ir a trabajar dejó de ser un acto rutinario y pasó a convertirse en una operación logística diaria. La ciudad perdió sincronización y con ella, eficiencia. La inseguridad económica también redefinió el uso del espacio público. Zonas que antes eran puntos de encuentro, comercio o recreación comenzaron a vaciarse en determinados horarios. La vida nocturna se redujo, los eventos culturales se volvieron escasos y la ciudad empezó a apagarse antes de tiempo. Caracas dejó de vivirse plenamente y pasó a administrarse. Cada salida implicaba un cálculo de riesgo, costo y beneficio que antes no existía. La vivienda, uno de los pilares del desarrollo urbano, sufrió una distorsión profunda. El mercado inmobiliario prácticamente colapsó. Sin crédito, sin ahorro y sin confianza en el futuro, comprar, vender o mantener una propiedad perdió sentido económico. Muchos inmuebles quedaron abandonados o subutilizados. Otros se fragmentaron para generar ingresos mínimos. La ciudad empezó a mostrar signos claros de deterioro físico, no por falta de espacio, sino por ausencia de inversión y mantenimiento. Al mismo tiempo, surgieron economías de supervivencia incrustadas en el tejido urbano. Calles, plazas y avenidas se transformaron en espacios de intercambio informal. Caracas se llenó de mercados improvisados, vendedores ocasionales y servicios no regulados que operaban fuera de cualquier planificación. Estas actividades permitieron a miles de personas subsistir, pero también profundizaron la desorganización urbana. La ciudad ya no respondía a un diseño central, sino a necesidades inmediatas. Los servicios básicos se volvieron intermitentes, alterando la rutina de millones de habitantes. La falta de agua constante obligó a reorganizar horarios, hábitos y prioridades. La electricidad dejó de ser un recurso garantizado y pasó a administrarse con cautela. Cada interrupción tenía un efecto en cadena sobre comercios, hospitales, escuelas y hogares. Caracas comenzó a vivir bajo un régimen de adaptación permanente, donde la normalidad era la excepción. La desigualdad urbana se hizo más visible que nunca. Mientras algunos sectores lograban aislarse parcialmente del colapso mediante recursos propios o conexiones específicas, otros quedaban completamente expuestos. La ciudad se fragmentó en realidades paralelas que convivían sin integrarse. Esta ruptura no solo fue económica, sino territorial. Caracas dejó de ser una experiencia compartida y pasó a ser una suma de burbujas desconectadas entre sí. El impacto psicológico de esta transformación fue profundo y duradero. Vivir en una ciudad que no ofrece certezas altera la percepción del tiempo, del esfuerzo y del futuro. Muchos habitantes comenzaron a desconectarse emocionalmente del espacio urbano. Caracas dejó de ser un proyecto colectivo y pasó a ser un lugar transitorio, incluso para quienes no podían irse. Esta pérdida de sentido urbano fue uno de los daños más difíciles de revertir. En este punto, el error económico inicial ya había cumplido su ciclo completo. Lo que comenzó como una mala lectura de la abundancia, terminó redefiniendo la forma misma de la ciudad. Caracas no solo perdió riqueza,
perdió estructura, previsibilidad y cohesión. Sin embargo, aún quedaba una pregunta abierta. ¿Qué ocurre después de un colapso tan profundo? ¿Es posible reconstruir cuando el daño ya no es solo económico, sino urbano y social? El último bloque abordará ese momento crítico, el instante en el que Caracas queda atrapada entre la inercia del colapso y la posibilidad remota pero existente de un futuro distinto. Allí donde el error económico deja de ser una lección abstracta y se convierte en una advertencia permanente para toda la región. Cuando una ciudad llega a un nivel de deterioro tan profundo como el que vivió Caracas, el debate deja de centrarse en la crisis y se traslada a algo más incómodo: la permanencia del colapso. Ya no se trata de cuándo terminará el problema, sino de cómo se vive dentro de él. En este punto final del proceso, el error económico deja de ser un episodio histórico y se convierte en una condición estructural que define el presente y limita el futuro. Caracas entra así en una fase distinta, donde la reconstrucción ya no depende solo de recursos, sino de algo mucho más escaso: confianza. La economía urbana que emerge después del colapso es una economía de adaptación. No responde a planes nacionales ni a estrategias de desarrollo claras, sino a la capacidad individual y colectiva de sobrevivir en un entorno inestable. Caracas deja de funcionar como una capital tradicional y empieza a comportarse como una ciudad fragmentada, donde cada zona, cada comunidad y cada familia desarrolla sus propias reglas. El Estado pierde presencia efectiva en amplios espacios urbanos, no por una retirada formal, sino por incapacidad operativa. La moneda, que durante años había sido el eje del colapso, pierde su centralidad simbólica. El intercambio económico se redefine a partir de referencias externas, bienes concretos o servicios inmediatos. Esto transforma por completo la lógica del trabajo. Ya no se trabaja para progresar, sino para resistir. El esfuerzo deja de estar asociado a movilidad social y pasa a ser una herramienta de contención. Caracas se convierte en una ciudad donde el mérito no garantiza resultados y donde el futuro no se planifica, se improvisa. La institucionalidad económica, debilitada durante décadas, llega a un punto crítico. Las reglas existen, pero no se perciben como estables ni universales. Esto desalienta cualquier intento de inversión sostenida, tanto interna como externa. Sin previsibilidad, la ciudad queda atrapada en un ciclo donde solo prosperan actividades de corto plazo. Caracas ya no compite como centro regional, ni como polo financiero, ni como referencia cultural. Su rol histórico se diluye. El impacto generacional es uno de los efectos más profundos y menos visibles. Quienes crecieron durante el colapso no tienen memoria de estabilidad económica urbana. Para ellos, la escasez, la informalidad y la incertidumbre no son anomalías, sino normalidad. Esta adaptación forzada redefine aspiraciones, expectativas y decisiones de vida. La ciudad deja de proyectarse hacia el largo plazo porque gran parte de su población nunca lo ha conocido. La migración, que en fases anteriores fue una válvula de escape, se convierte en un elemento estructural del sistema. Caracas ya no expulsa población solo por crisis, sino por falta de horizonte. Irse deja de ser una decisión extraordinaria y pasa a ser parte del ciclo natural de la ciudad. Cada ola migratoria reduce aún más la capacidad de recuperación, generando un efecto acumulativo difícil de revertir. Sin embargo, incluso en este escenario, Caracas no desaparece. Se redefine. La ciudad desarrolla mecanismos informales de organización, redes comunitarias y soluciones locales que permiten cierta continuidad. Estas estrategias no reemplazan a una economía funcional, pero evitan el colapso absoluto. Es una estabilidad frágil, basada en adaptación constante, no en desarrollo. Caracas sobrevive, pero no avanza. El error económico que destruyó la ciudad no fue únicamente técnico ni ideológico. Fue la incapacidad de reconocer límites. Límites de un modelo basado en abundancia externa. Límites de la planificación central sin correcciones. Límites de un sistema que priorizó el presente sobre el futuro.
Caracas no cayó por falta de recursos iniciales, sino por la forma en que esos recursos fueron interpretados y administrados a lo largo del tiempo. Esta historia no termina con una solución inmediata ni con una promesa clara de recuperación. Termina con una advertencia, porque lo ocurrido en Caracas no es un fenómeno aislado ni irrepetible. Es el resultado de decisiones acumuladas, toleradas y normalizadas. Es la demostración de que una ciudad puede colapsar sin una guerra, sin un desastre natural y sin un evento único que lo explique todo. Caracas hoy es el reflejo de ese proceso. Una ciudad marcada por lo que fue, por lo que perdió y por lo que aún intenta sostener. Su historia económica no es solo un relato del pasado, sino una lección viva para toda una región. Una lección que no se anuncia de forma dramática, sino que se revela lentamente en el silencio de los edificios vacíos, en la rutina alterada y en la ausencia de certezas. El error económico que destruyó Caracas no terminó cuando colapsaron los indicadores. Sigue presente mientras la ciudad intente reconstruirse sin corregir las causas profundas que la llevaron hasta aquí. Y esa es quizás la parte más inquietante de esta historia, que el verdadero final aún no está escrito, pero las consecuencias ya son imposibles de ignorar.